Hola, el día de hoy nos encontramos en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde entrevistaremos a estudiantes de distintas carreras y conoceremos sus diferentes opiniones políticas. Estamos con Laura León. el día de hoy vamos a hacerle 3 preguntas acerca de nuestro político. ¿Cuál cree usted que es la mentira más común en la política? Yo siento que lo de la paz, sobre todo el tema de la paz, porque realmente, o sea, ningún gobierno ha llegado como tal, como a llegar a un acuerdo como con las FARC, por ejemplo, o con la guerrilla como tal, los grupos armados y eso. Entonces, y siempre hay guerra en Colombia, entonces siento que ese es uno de los mitos más grandes. Ok. ¿A qué cree que se debe que exista tanta corrupción en la política? Yo siento que es más que todo como la ambición como de las personas, como porque, o sea, bueno, el ser humano es ambicioso por naturaleza, siempre como que cuando obtenemos algo, pues queremos más y más y más, entonces siento que ese es como el mayor problema o el mayor causante de que los políticos sean corruptos, entonces, a ver. ¿La educación y estudios de un político puede afectar su voto? Yo creo que sí, porque aquí entró un poco como un comentario muy funable, pues en cuanto a como opiniones personales mías, y es, por ejemplo, pongamos de ejemplo a Francia Márquez, una persona sin estudios, o bueno, digamos que ella sí tenga estudios, sí, pero que no tenga como una buena trayectoria como en el gobierno y sepa como manejar muy bien este asunto de la política y eso, pues siento que sí afecta mucho como a un país. Entonces sí es importante que la persona tenga estudios o por lo menos un poco de conocimiento acerca de este mundo. Ok, eso fue todo, gracias. Hoy estamos con... Dana Sierra. El día de hoy vamos a hacerle 3 preguntas. ¿Cuál cree usted que es la mentira más común en la política? El uso que le van a hacer al dinero. Entonces, ¿a qué va predestinado, por así decirlo? ¿A qué cree que se debe que exista tanta corrupción en la política? Uso personal de los políticos en ese dinero. ¿Y la educación y estudios de un político puede afectar su voto? Sí, depende de qué es lo que hayan hecho. Si digamos fueran terroristas o algo así, pues ya uno lo piensa. Y ya. Gracias. Aquí estamos con, Federico Gómez. mira, las siguientes preguntas. ¿Cuál cree usted que es la mentira más común en la política? Que se va a lograr conseguir la paz. ¿Por qué? Porque vivimos en un país muy violento y en el poder siempre han estado las mismas personas, entonces va a estar siempre el país de la misma manera en la que la conocemos actualmente. ¿A qué cree usted que exista tanta corrupción en este país o en esta política? Precisamente como dije, siempre han estado en el poder las mismas personas, solo se van turnando, entonces no creo que vaya a haber un cambio. Última pregunta. ¿La educación y estudio de un político afecta en su voto? Como el trayecto que tiene. Claro, por supuesto que afecta. Aunque no digo que alguien que no ha estudiado no podría estar en la política, pero igualmente tendría mejores aptitudes para poder tener ese cargo. Listo, muchas gracias por su participación. Okay. El día de hoy me encuentro con... Ricardo Andrés Barliza. Listo, pues procedemos con las preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál cree usted que es la mentira más común en la política? El prometer acerca de la economía y también promesas acerca de la misma política que van a implementar sabiendo que no es así. Ok, la siguiente pregunta es, ¿a qué cree que se debe que exista tanta corrupción en la política? A la ambición de las personas en el poder. Ok. Y por último, ¿la educación y los estudios de un político pueden afectar tu voto? La educación sí, pero los estudios no. Ok. Listo, Ricardo, muchas gracias. Eso fue todo. Aquí estamos con... Estefanía. Muy bien, Estefanía. Las siguientes preguntas. ¿Cree usted que es la mentira más común en la política? Tal vez la seguridad, que siempre como prometen seguridad y normalmente es muy difícil o no sé tanto que lo cumplan.
hablando de la corrupción, ¿por qué crees que existe tanta en el ámbito político? ¿Por qué existe tanto? De pronto por la falta de honestidad que se hace muy común dentro de la política y dentro de nosotros como sociedad, como que se le... ¿Cómo es la palabra? Se hace mucha raíz, como que a uno lo inculcan mucho de que es algo muy común y que es muy normal verlo por estos lados. Entonces la gente pues entra a la política con esa idea de que la corrupción es algo normal, pero que siguen sabiendo que es algo malo, pero como es muy común la gente no decide como liderar con transparencia, entonces por eso se sigue viendo tan comúnmente en el día de hoy. Dale, Estefanía, última pregunta. ¿Tu voto se ve afectado o sesgado por los estudios y trayecto que lleva el político o el representante? Diría que no. Mientras el político se note o pues tenga una historia de que sabe liderar y sabe cómo tratar bien a la gente y que pues tiene como esta motivación para cumplir lo que va a decir, pues no, diría que no se ve sesgado. Eso sería todo. Muchas gracias, Estefanía. Okay. Aquí estamos con Daira. Ok, Daira, la primera pregunta es, ¿cuál crees que es la mentira más común en la política? Pues que van a arreglar la ciudad o el país, dependiendo pues, del cargo que ocupe el candidato. Porque yo siento que el cambio para una ciudad o para un país o en general una comunidad se da no solamente por una persona, sino cuando toda la comunidad decide cambiar. Entonces, para que haya una mejoría en un país, debemos cambiar todos como sociedad. Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que existe tanta corrupción a nivel político? Bueno, yo creo que son muchos factores. Creo que el sentir que una persona tiene poder lo lleva de pronto a sentirse con la potestad de tomar ciertas decisiones que quizá no son correctas. Entonces se aprovechan de ese poder que tienen para manipular ciertos factores a su favor y hacer pues cosas que no deben. Bueno, última pregunta. ¿El estudio y trayectoria de un político puede afectar en tu voto? Digamos que él se graduó de cierta cosa o no tiene estudios previos. Yo siento que los estudios son importantes, pero más allá de los estudios también es importante la calidad humana de la persona. Sin embargo, no solo basta con que sea una buena persona y que tenga calidad humana, sino que se necesita también pues, una persona que tenga ciertos conocimientos en ciertos temas, que tenga la verdadera capacidad de llevar a cabo un cargo tan importante como lo es un cargo político. Siento que hay que prepararse mucho y llenarse de mucho conocimiento para poder llevar un cargo como esos. Dale, muchas gracias por tu colaboración. Aquí estamos con Ana. Bueno, Ana, te voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál crees que es la mentira más común en la política? Que van a acabar con toda la corrupción, que van a solucionar todos los problemas de violencia, de pobreza, de las malas vías, porque al final solo hacen un poco y lo hacen ya como al final de pues del tiempo del cargo político, como para quedar bien y decir que no se gastaron la plata, pero no se ven realmente los resultados. Bien, tú mencionaste la corrupción. Esta es la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que existe tanta corrupción? Tal vez porque en el momento en que la gente llega al poder no es capaz de manejar ese sentimiento y como que pues igual están muy influenciados por muchas personas que ya llevan de pronto más tiempo en esos ámbitos y pues la solución más fácil para hacer lo que sea que ellos quieran lograr o conseguir es haciéndolo de maneras no transparentes y pues terminan afectando a la población. Mira, como última pregunta, ¿crees que los estudios y trayectoria de un político puede afectar tu voto? Sí, yo siento que es muy común que uno mire cuál es la trayectoria de la persona antes de escogerla, cuáles son sus estudios, en qué ha trabajado, se ha desarrollado, en qué ámbitos está más presente y de qué tiene más conocimiento, para según eso uno más o menos poder deducir qué tan buen gobernante o pues dependiendo del cargo esta persona vaya a ejercer. Eso sería todo. Muchas gracias por tu participación. Hoy estamos con Sofía. Le voy a hacer 3 preguntas. ¿Cuál cree usted que es la mentira más común en la política? Que van a acabar con la corrupción. ¿A qué cree que se debe que exista tanta corrupción en la política? Supongo que la avaricia hace que quieran más y más y más y pues eso. ¿La educación y estudios de un político puede afectar en su voto? Pues sí, creería porque pues yo considero que alguien que debe estar en ese puesto debe estar preparado para lo que conlleva
tener un puesto como tal, ¿no? O sea, deben administrar como todo lo del país, entonces, bueno, dependiendo del lugar, entonces sí. Eso fue todo. Gracias. Bueno, el día de hoy nos encontramos con... Jimena. ¿Listo? Entonces, mira, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cuál crees que es la mentira más común en la política? Que van a cumplir todo lo que proponen. Ok. La siguiente pregunta es, ¿a qué crees que se debe que exista tanta corrupción en la política? Pues porque hay intereses cruzados y detrás de una cara o una persona que se está postulando hay todo un consejo. Entonces, pues los intereses se cruzan y por eso se corrompen. Comprendo, interesante. Y por último, ¿tú crees que la educación o los estudios de un político pueden afectar en tu voto? No. ¿No? Vale, muchas gracias. Vale. Hoy estamos con Daniel. El día de hoy le vamos a hacer 3 preguntas. ¿Cuál cree usted que es la mentira más común en la política? La mayoría de propuestas que hacen los candidatos a un título político. ¿A qué cree que se deba que exista tanta corrupción en la política? Creo que es más que todo al interés económico y al beneficio que tienen ellos al tener poder público. ¿Y la educación y estudios de un político puede afectar en su voto? Sí, claro, porque pues más que todo no solamente me afecta a mí, sino que afecta a un grupo determinado de personas, a varios estudiantes, a varios jóvenes y pues más que todo abarca mucho la responsabilidad del candidato. Eso fue todo, gracias.